Muy buenas. Buenas tardes a todos. Vamos a dar un segundito. Ok. Muy buenas. Muy buenas noches. ¿Se me escucha? Si podéis dejar en comentarios si se escucha, porfa, en un segundito. Ahí está. Muy buenas, Antonio. Antonio, ponme en comentarios, porfa, si se me escucha bien. Ahí está. Hola, perfecto. Intuyo que entonces se me escucha, Antonio. Guay, genial. Muy buenas, David. Muy buenas, Emil. Bienvenidos a todos. Vamos a ir empezando mientras se acaba de unir la gente. Daos la bienvenida a todos los que estáis aquí. Un jueves más a nuestros ya tradicionales fisiodirectos que llevamos a cabo todos los jueves a las 8:15 sobre diferentes temáticas. Ya sabéis que lo realizamos tanto Sonia, Cristina como yo. Y bueno, hoy ha sido mi turno. El título del fisiodirecto de hoy es «Tengo que operarme del ligamento cruzado anterior». Dado que ahora vamos a empezar como una serie de directos, de fisiodirectos sobre el ligamento cruzado anterior, ya que el 25 de enero tenemos una charla presencial sobre el ligamento cruzado anterior, un taller sobre el ligamento cruzado anterior aquí en la clínica, y el 26 de enero lo vamos a hacer de manera online, es decir, el 25 presencial y el 26 de enero de manera online. Solo quiero deciros que si tenéis cualquier duda, que si tenéis algún comentario o alguna sugerencia, cualquier cosilla, que me lo dejéis por comentarios, que yo lo voy viendo y en cuanto pueda pues os lo puedo ir respondiendo. Vamos a decir un poquito, o vamos a hablar sobre de qué va esta temática. Vamos a explicar primero un poco qué es el ligamento cruzado anterior, cuál es su función y cuál es la forma más común en la que se lesiona. Vamos a diferenciar después un tratamiento conservador versus uno quirúrgico. Vamos a ver cómo de efectiva es la cirugía de ese ligamento cruzado anterior. La vamos a comparar con un tratamiento conservador. Vamos a ver si ese ligamento cruzado tiene capacidad de regeneración y vamos a terminar con un nuevo protocolo de tratamiento que se está llevando a cabo ahora de manera conservadora. Entonces, a muchos de vosotros os sonará la palabra LCA, un ligamento cruzado anterior, pero realmente, ¿qué es el ligamento cruzado anterior? Bueno, pues os lo explico muy a resumidas cuentas. Es un ligamento que se encuentra en la rodilla, que va desde el fémur a la tibia y que su principal función es dar estabilidad a la rodilla de manera anteroposterior, es decir, que la tibia no se desplace hacia adelante, y además protege un poco la integridad del menisco. A ver, la manera más común de lesionarse este ligamento cruzado anterior, que no la única, es un movimiento que combine un valgo forzado de rodilla más una rotación de la tibia. No siempre se tiene por qué romper así, pero es la manera más común. ¿En qué deporte es común que se rompa este ligamento cruzado? Pues en aquellos que impliquen este tipo de gestos, que involucren, por ejemplo, saltos, cambio de dirección, giros, en fin, este tipo de movimientos. Antes de meternos un poco más de lleno sobre
qué hacer, si operarme o no operarme, porque para eso un poco a ver, estar aquí un poco, ¿no? Para ver, necesito operarme, no tengo que operarme. Bueno, vamos a diferenciar un poco qué es un tratamiento conservador de un tratamiento quirúrgico. El tratamiento quirúrgico, como su nombre indica, es aquel en el que es necesario pasar por quirófano, en el que es necesario realizar una cirugía para reparar ese ligamento cruzado y luego su posterior rehabilitación, readaptación, entrenamiento y vuelta al deporte. En el tratamiento conservador no se lleva a cabo esa cirugía, es decir, no es necesario que el paciente pase por quirófano, sino que directamente se empieza con la rehabilitación, readaptación, etc. Es muy importante que diferenciemos el tipo de lesiones que hay. ¿Por qué? Os explico. Siempre tenemos que consultar con un profesional sanitario si nos han diagnosticado de esta lesión o de esta rotura. ¿Por qué? Porque el ligamento cruzado anterior muchas veces va unido a otro tipo de lesiones, por ejemplo a un ligamento colateral medial, a meniscos, a un ligamento cruzado posterior, local anterior. Entonces es algo que siempre es necesario que los profesionales sepan evaluar antes de optar por un tratamiento o por otro. Creo que esto era importante que lo diferenciaran. Pero bueno, Jacinto, ¿cómo de efectiva es entonces la cirugía del ligamento cruzado anterior y por qué tengo que operarme o no tengo que operarme? Bueno, hace años la opción quirúrgica era la única que se llevaba a cabo porque se pensaba que el ligamento cruzado anterior no tenía capacidad de regeneración como otro tipo de ligamento. Pensábamos que como estaba roto no se podía recuperar. Por lo tanto, siempre era la primera opción, la cirugía. En cuanto al éxito de esta cirugía, pues bueno, el 80% de los pacientes que pasaban por quirófano volvían a hacer deporte, es decir, volvían a entrenar, volvían a moverse. ¿Qué ocurría? Solamente el 60% de estos pacientes volvían al nivel que tenían antes de haberse lesionado. Eso es lo que vamos a hablar, Antonio. No tiene por qué. Ahora os voy a explicar algunos estudios que están saliendo y algunos protocolos. Antes se pensaba que sí, Antonio, que como no tiene capacidad de regeneración el ligamento cruzado, se tiene que operar siempre. Ahora hablaremos de ello. Entonces, íbamos porque el 60% de las personas que se operan de LCA, solo ese 60% volvía al nivel previo a la lesión. Estamos hablando que de cada 10 personas, 4 se quedan sin volver a ese nivel previo. Pero es que además, en torno al 50 o 55% de las personas vuelven a la competición. Es decir, si yo estoy compitiendo, no sé, en esquí, pues de cada 10 personas solo volvían a realizar esa competición o ese deporte 5 o 6 personas. Se nos queda en el tintero bastante. Pero bueno, no solamente esto es algo de lo que tengamos que hablar. ¿Qué probabilidad tengo, después de haberme roto el ligamento cruzado anterior, de volver a rompérmelo? Bueno, pues la probabilidad es relativamente baja. Estamos hablando de que en torno a un 5 o 10% de los pacientes que se rompen el ligamento cruzado anterior se lo vuelven a romper en años posteriores. Sin embargo, sí que esa probabilidad aumenta en cuanto hablamos de la rotura de ese LCA, pero de la pierna contraria. O sea, yo me he operado de la izquierda, bueno, pues la probabilidad de que me rompa la de la derecha es de un 20 a un 30%. Es relativamente alta. Cuando comparamos todos estos resultados con un tratamiento conservador, es decir, con un tratamiento en el que no se realiza cirugía, vemos que las personas que no han sido operadas consiguen una misma funcionalidad de la rodilla, el mismo nivel de actividad post-lesión y el mismo riesgo de padecer osteoartritis, es decir, realmente como que no vemos esos beneficios de la cirugía. Digamos que están equiparadas. Estos estudios hablan de en torno a 2011, 2010, 2015, 2016. Pero es que además ahora, últimos estudios más recientes, hablan de que el tratamiento conservador nos puede hablar de una mejor función o incluso una mejor calidad de vida. ¿De dónde viene todo esto? Viene de que realmente estamos empezando a comprobar que el ligamento cruzado anterior sí que tiene capacidad de regeneración por sí mismo. De hecho, en uno de los últimos estudios se habla que de 30 pacientes que solo realizaban rehabilitación, es decir, tenían el cruzado anterior roto y no se operaban, el 53% tenía evidencia de curación a los 2 años, es decir, repetíamos la resonancia y se veía que tenía el ligamento cruzado anterior sano. El 53%, haciendo un simple protocolo de rehabilitación, simple entre comillas siempre.
Como decía una compañera que es fisio, que me gustaría mencionar como Aurora Jiménez, a veces se nos olvida que el cuerpo tiene una capacidad de recuperación bestial y que a veces lo infravaloramos. De hecho, actualmente se está empezando a llevar a cabo un nuevo protocolo de tratamiento de manera conservadora del ligamento cruzado anterior, en el que el 90% de los pacientes que realizaron dicho protocolo consiguieron que se curara o regenerara ese ligamento cruzado anterior a los 3 meses. Bastante fuerte. O sea, venimos de una escuela en la que había que operar siempre, sí o sí, el ligamento cruzado anterior porque pensábamos que no tiene capacidad regenerativa, y actualmente estamos abriendo como un melón nuevo. Hay que hacer muchos estudios para ver cómo funciona esto, pero parece que el ligamento cruzado anterior sí que tiene esa capacidad de regeneración. Os voy a hablar un poquito sobre este último protocolo, sobre el que os he hablado. Se llama Cross Bracing Protocol, y de hecho hay bastantes personas que están divulgando o informando sobre este tipo de protocolo en redes sociales. Y bueno, ¿en qué consiste? Bueno, el paciente se rompe el ligamento cruzado anterior y lo que se realiza es una inmovilización de la rodilla en 90 grados, porque en ese ángulo el ligamento tiene menos tensión y los extremos, digamos que están como más cerca, estamos como favoreciendo esa recuperación durante las primeras 4 semanas, es decir, inmovilizamos al paciente durante 4 semanas con la rodilla a 90 grados. Mientras tanto se pueden hacer ejercicios de cadena cinética abierta, algunos ejercicios de movilidad, etc. ¿Qué ocurre? Que no todo es tan bonito como suena. El 30% de los pacientes que participaron en este estudio, un 30%, no volvieron a su actividad deportiva, y un 15% tuvieron una recaída y volvieron a romperse el ligamento cruzado anterior. Entonces, es algo muy novedoso. Parece que el ligamento cruzado anterior tiene cierta capacidad de regeneración y de recuperación, pero aún faltan multitud de estudios para poder ir corroborando cuál sería el mejor protocolo, porque como podéis comprender, estar 4 semanas con el pie totalmente inmovilizado en 90 grados pues puede generar algunas complicaciones para el posterior postoperatorio, o sea, para la posterior recuperación a través de rehabilitación, readaptación, entrenamiento, etc. Sí que me gustaría aclarar que aunque este protocolo hable de que a los 3 meses el ligamento cruzado anterior se encontraba íntegro o sano, no significa que la persona esté totalmente recuperada. Habría que hacer una posterior rehabilitación, readaptación, entrenamiento, etc., ya con los diferentes profesionales. Bueno, me gustaría un poco terminar diciendo que realmente no puedo decir si hay que operar el ligamento cruzado anterior o no hay que operarlo. Va a depender mucho de cada persona, de su contexto, de sus posibilidades, de a dónde quiere llegar, del tipo de lesión, y obviamente, como recomendación, siempre deciros que contéis con profesionales sanitarios, ya sean traumatólogos, fisioterapeutas, readaptadores, entrenadores, para que en común todos decidan lo mejor para cada uno de vosotros. Voy a hacer un pequeño resumencillo para los que se han unido ahora a última hora, para que, me entendáis un poquito que os quedéis con las 4 o 5 claves que me gustaría que os llevarais. Y es, a modo de resumen, que el ligamento cruzado anterior es un ligamento que da estabilidad antero-posterior en la rodilla, que va del fémur a la tibia. Hemos diferenciado un poco que es un tratamiento conservador versus un quirúrgico. En el quirúrgico hace falta pasar por una cirugía para poder recuperar la rodilla, o para poder recuperar ese ligamento cruzado anterior, y en el tratamiento conservador no es necesario pasar por quirófano, no hay que operar. Que la cirugía del ligamento cruzado anterior es muy efectiva, que en torno al 80% de los pacientes tienen una vuelta al deporte del 80% exactamente, que en torno al 55% únicamente son capaces de volver a competir donde estaban, que en comparación con un tratamiento conservador parece que no hay mucha diferencia en cuanto a nivel de funcionalidad de la rodilla, en cuanto a nivel de calidad de vida, pero que parece
que los últimos estudios indican que sí que puede mejorar esa vuelta, esa mejoría de la función o de esta calidad. Hablamos de que parecía que antes no había capacidad de regeneración del ligamento cruzado anterior, pero actualmente nuevos protocolos parece que están abriendo un nuevo melón de que este ligamento cruzado anterior pues tiene casi en torno a un 90% de probabilidades con algunos protocolos como el que hemos estado comentando, que es el cross bracing. Dicho esto, habría que estudiar cada caso, comentar con el paciente, con la persona, con los profesionales sanitarios y decidir entre todos. Veo que por aquí hay alguna preguntilla. A ver, un segundillo. A ver, José Raúl dice, según tu experiencia, a nivel semiprofesional o profesional, ¿recomendaría operación teniendo en cuenta una edad comprendida entre 15 y 25 años? Gracias. Bueno, yo aquí voy a barrer un poco para casa, José Raúl. Entiendo por la pregunta que únicamente la lesión sería del ligamento cruzado anterior y que no habría otro tipo de ligamentos afectos, que creo que es algo importante que hemos estado hablando en el directo. Y yo voy a suponer que hablamos solamente del ligamento cruzado anterior. Yo tendería por un tratamiento conservador, porque realmente nos ahorramos muchos efectos secundarios que pueden tener la cirugía o el paso por el quirófano, y como hemos estado hablando antes, no hay demasiada diferencia entre hacer una cirugía o no hacerla en cuanto a la vuelta al deporte, la vuelta a la actividad, la vuelta a la calidad de vida, etc. Dicho esto, habría que hablarlo con ese deportista en concreto. Si es profesional o semiprofesional, con el club también habría que hablarlo, y obviamente con el traumatólogo que llevará el caso. Pero yo recomendaría un tratamiento conservador casi siempre, vaya. No me gustaría despedirme sin recordaros que, bueno, vamos a hacer un taller específico de ligamento cruzado anterior el 25 de enero a las 5 de manera presencial aquí en Human, en la clínica, y el 26 de enero de manera online, para aquellos que no podéis desplazar hasta nuestras instalaciones. Me despido de vosotros, no sé si habría alguna dudita más. La semana que viene estaremos por aquí otra vez, porque me voy a encargar de hacer la entrevista a Emir, que creo que está por aquí en directo. Le vamos a hacer una entrevista a un chico que tuvo una rotura del ligamento cruzado anterior, y bueno, ya os contaré un poco más detenidamente la semana que viene, y seguro que os gusta y espero que aprendáis mucho, al igual que espero que hoy hayáis aprendido al menos un poquito sobre el ligamento cruzado anterior. Así que bueno, hola Emir, ahí está. Así que bueno, me despido de vosotros, espero que os haya gustado, nos vemos la semana que viene, chicos, y un saludo para todos. Hasta luego.